Hola a todos, una nueva entrevista para Cyclical Dreams. Hoy con el músico argentino Ariel Raguet. Ariel nos está presentando su nuevo álbum, su primer álbum en Cyclical Dreams. El álbum se llama The New Memories. Bien, bienvenido entonces Ariel a Cyclical. Muchas gracias, un tremendo honor estar acá participando de este proyecto impresionantemente bueno y con vos y con todos tus compinches haciendo esto que bueno, un orgullo para todos los que te conocemos y para todos los que disfrutamos de las cosas que aparecen ahí. Gracias, Ariel. Bueno, comenzamos la entrevista con una pregunta muy simple y muy abarcativa también, porque es ¿cómo te iniciaste en la música electrónica? ¿Cómo llegás a la música electrónica? Y bueno, ¿cuáles son tus referentes o influencias musicales? Bueno, yo tengo una historia un tanto particular con el tema de la música electrónica, porque eh, no me considero un músico electrónico de pura cepa, de raíz. Soy un tipo muy grande, entonces en la época que yo empecé a disfrutar de la música todavía no existía la máquina de ritmo ni hablar de los sequencers o las computadoras, o recién se empezaba a tener una idea de lo que ocurría con eso, pero mi gran parámetro de influencia fue Switch on Bach, y Switch on Bach está hecho a mano, o sea, con alguna participación de secuencia, lo que fuera, pero fueron todas grabaciones de alguien que ejecutaba un teclado. Y eso, y paralelamente con lo que era en aquella época el rock sinfónico, Yes, Emerson Lake and Palmer, etcétera, que incorporaban material electrónico, particularmente los sintetizadores. Bueno, todo eso me llamó poderosamente la atención. Por problemas de recursos económicos eh, circunstanciales y permanentes, eh, y sobre todo por necesidades del grupo musical en el cual estaba empezando a gestar en mis 15 años, me fui orientando hacia el bajo, ¿no? Y sobre todo influenciado enormemente por Chris Squire y los grandes bajistas del rock sinfónico que me parecían dioses en el momento que los empecé a descubrir. Y entonces, bueno, empecé a tocar el bajo en un trío, que hacíamos una cosa así instrumental, medio crimsoniana, y durante todo ese periodo los sintetizadores fueron solamente material de lectura para mí, porque no había, fue un hallazgo enorme ir a ver a Espíritu en 74 o 5 y que haya un sintetizador en el escenario, un Minimoog, y tocado por Gustavo Fredel, que era un animal tocando, una técnica avasallante, y estaban tocando Crisálida y vos decías, chao, ¿qué estoy escuchando acá? Bueno, después, para simplificar, me compré en algún momento un sintetizador, un Korg Poly 800, y aunque en realidad mi primer sintetizador considero que fue una Commodore 64, a la cual le hice algunos desarrollos. Siempre me llevé bien con la informática, soy informático, trabajo de eso. Le hice algunos desarrollos específicos en lenguaje de máquina para que funcione rápido, y me armé un sinte bastante poderoso con ese chip que tiene. Después me compré un Korg Poly 800 y empecé a moverme hacia el lado de lo electroacústico, que era como se denominaba en aquel momento la música netamente experimental, sonora, ¿no? Y eso fue lo que terminó llevándome a las cosas que mayormente hago, que son experimentos. Pero bueno, también empezaron a aparecer Tangerine Dream, Raúl Schulze, Jean-Michel Jarre, que no puedo, no me siento demasiado cerca de él en sus momentos más pop, pero sí, creo que Oxygen es un discazo
que tiene un manejo de la tímbrica muy, muy, muy bueno, que me pegó muchísimo. Es el día de hoy que sigo usando barridos de filtro resonante como al estilo del synth y del MS que usaba Jarre en Oxygen. Bueno, y básicamente luego llega la parte de virtual, la parte estuve siendo beta tester de un software de síntesis virtual que hacía un inglés, y el software se llamaba Bass Virtual, porque no sé qué problema tenía de licencia, no podía llamarse Virtual, se llama Virtual Synthesizer, y salió un modelo modular, le comenté al tipo por mail que lo estaba usando, y cuando me preguntó la configuración de mi máquina, me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo ninguno con AMD, el procesador de la máquina, ¿no? ¿No querés, si querés te paso los prototipos y además de probarlos en Intel, los probamos en AMD? Sí, le digo, no hay ningún problema. Entonces fui trabajando con él con eso, fui haciendo patches que durante un montón de tiempo se distribuyeron junto con el sintetizador, o sea, comprabas el sinte y dentro de los patches aparecían algunos hechos por mí. Y eso, nada, me abrió. Ese fue el disparador supremo, o sea, tener la posibilidad de tener algo muy accesible, barato, sumamente dominable a través de una computadora. No, como te dije antes, nunca tuve problemas con las compus. Y después, nada, empecé a entender cómo venía todo esto y empecé a mezclar cosas. Y el día de hoy sigo mezclando, o sea, tengo cosas en el iPad que me dan vuelta, hago cosas con Pure Data, y además tengo hardware que me encanta mezclar. Tengo un modular rack, un Yamaha TX802, nada. Y no tengo, y en realidad creo que no tengo límites. Quiero decir, no tengo límites que me lleven a decir, quiero hacer solo esto o quiero encasillarme en esta estructura. Hace un tiempo un periodista me preguntaba, si vos te definís como un músico electrónico, le digo, mira, yo en realidad no me defino como nada. Definime como más te guste a vos, así te sentís cómodo encasillándome en algo. O sea, las definiciones son... todos necesitamos definir algo para poder conocer o intuir cuáles son sus límites, ¿no? O sea, en dónde se mueve ese entorno. No sé ni siquiera si soy un músico. Tengo una información, una formación académica relativa, pero sé leer música, conozco de armonía, etc. Y no sé cuánto de eso termino aplicando en lo que hago. La verdad que lo ignoro. O sea, no me preocupa demasiado. Y con respecto al objetivo que persigo con esto, la verdad no lo sé. No puedo dejar de hacerlo. Es el motivo fundamental es que me siento en el escritorio, termino de laburar lo cotidiano y empiezo a mirar alrededor a ver a qué le voy a meter mano. Y termino o prendiendo el modular, o el iPad, o el Yamaha, o lo que tenga a mano, o el contrabajo, lo que fuera. Siempre termino haciendo algo que tiene que ver con esto. No puedo escaparme. Ya está. Y tengo un montón de años, así que ya no me voy a escapar. Perfecto, sí, sin duda la música electrónica más nos pasa en todas las entrevistas que vemos en la música de Circle Dreams, tiene mucho de esto, obviamente, de experimental. Después hay otras cuestiones más musicales o menos, pero lo experimental es lo más fuerte y creo que es lo que nos divierte a todos los que hacemos música electrónica muchas veces, es jugar con un Claro, sonido, sí. es una especie de juego que después se va transformando en algo. Y Y bueno, yo creo sentimiento. que esa historia que tiene en particular la música tipo Berlín o ese tipo de música cíclica en donde se arranca con una secuencia, una estructura y que va cambiando en el tiempo y se van agregando cosas y de repente un tema termina durando media hora, básicamente arranca como con una expectativa de improvisación o de investigación. Después uno la va redondeando de acuerdo, por un lado, a cómo viene progresando y por otro lado, lo que uno pretende hacer o
cumplir con la pauta estética que uno tiene en ese momento, ¿no? O sea, decir, bueno, qué sé yo, empiezo con el secuencia, 4 notas, pum, 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 ¿y qué hago con eso? Y nada, empiezo a ver qué hace el filtro, qué hace esto, y de repente termino haciendo algo mucho más musical, por así llamarlo, desde el punto de vista dodecafónico occidental, y de repente termino haciendo algo que no tiene nada que ver y que es más raro, atonal, sin afinación y hasta pie de ritmo. Exacto. Para mí son todas geniales, o sea, no disfruto tanto de escuchar a Tangerine Dream como a Morton Subotnick o a Stockhausen. O sea, no la ves y no simultáneamente. Pero un día me levanto y digo, hoy voy a escuchar un rato de Silver Apples. Y si no, me levanto y digo, a ver, vamos a poner un poquito de Jarre, a ver qué onda. Y al rato después lo pongo a Chicorea, no sé, depende, tocando el piano acústico. O sea, depende todo eso estar vivo, está vivo, estar en el aire, hay que manotearlo. No tiene sentido encasillarse a esta altura del No, partido. tal cual. Excelente, excelente. Bien, la segunda pregunta es con respecto al álbum de New Memories que estás presentando en Cyclical Dreams. Contanos a ver qué particularidad tiene, cómo lo construiste, con qué sintetizadores, si fue una improvisación o no, y bueno, alguna otra particularidad de cómo lo grabaste y demás. Bueno, yo soy bastante... A ver, primero el equipamiento. El equipamiento fueron los Moog 15 de Ernesto. O sea, Ernesto Romero. Ernesto Romeo, ¿no? O sea, el grandioso Ernesto Romeo. Tengo una gran amistad y un gran aprecio por él desde hace bastante tiempo. Y tuvo la tremenda generosidad, porque realmente es inconcebible lo que hizo, de prestarme por un tiempo, sus Moog 15. Estamos hablando de aparatos gigantes y costosos, ¿no? O sea, con secuencias y todo eso. Eran dos, no era uno. Los traje a casa, eh, me di todo el tiempo del mundo para conectarlos, porque quería ver y oler cada cosa que estaban en esos aparatos que para mí eran súper icónicos, porque eran la tapa del disco el sintetizador bien temperado de Wendy Carlos. O sea, no era y de esa época, o sea, no era joda, eran piezas de museo que estaban ahí funcionando para mí, ¿no? Bueno, terminé de armar eso, conecté un secuencia y le empecé. Pum, pam, pum, pim, pum, 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 pim, pam, pam, pam. Trabajar con un sequencer con el 960, trabajar con el fantástico Korg SQ1 que se lo recontrabancó a los monstruos. Y empezar a jugar con eso, ¿no? O sea, empezar a ver qué salían. Y me llevó para el lado musical, sin duda. O sea, a mí Moog siempre me lleva para el lado musical. Agarro un mini Moog, agarro el Model D y termino haciendo música. O sea, otros sintetizadores como el Korg, el MS-20, o esos se me ponen más experimentales, me gusta más, o el modular. Pero los Moog me llevan a la música, ¿no? Empiezo a hacer 3 notas y ya el sonido me lleva hacia la melodía o hacia lo comprensible. Y finalmente, lo que arrancaban como unas improvisaciones, a ver hasta dónde llegaban, terminaban siendo dentro del marco berlinesco, ¿no? O sea, secuencias, notas, filtros. A veces me voy de un poquito de estructura y hago alguna canchada, pero básicamente la secuencia progresa, la secuencia tiene y finalmente tiene un fin, tiene un desarrollo musical todo. Las cosas que iban sucediendo, fui grabando, obviamente fui grabando todo lo que podía con esos monstruos. Y después, yo soy bastante austero con las grabaciones, ¿no? O sea, me gusta mucho tener un sonido muy bueno de entrada. Entonces, digamos, mi mayor esfuerzo es en tener las reverbs, los delays y todo, y tengo que escucharlo bien. Tengo que sentarme acá en mi sweet spot y hacer clic y que me guste. Si eso no me gusta, no grabo nada porque sé que después en la mezcla no lo voy a recuperar. O sea, tengo que grabar una buena fuente.
Y después en la mezcla le agrego un cacho de compresión, o veo cómo está distribuido el estéreo, o balanceo un poco. Hay un mastering básico. Y eso es todo. Finalmente eso es todo. No necesito tener un buen origen, ¿entendés? O sea, es como grabar a un cantante, si lo vas a grabar con un buen micrófono, porque después si lo grabas con un micrófono malo, no le recuperas nada de la voz, perdés toda su magia. Y acá es más o menos lo mismo. O sea, estoy en un entorno bastante controlado, o sea, tengo una piecita, ni siquiera es un estudio, es un recinto, donde tengo dos cajas JBL chiquitas, de la 305, unos auriculares de técnica que me sirven para panear y qué sé yo qué historia, y tengo la suerte de que la pieza es bastante plana, ¿no? O sea, vino un especialista a medirla y me dijo, la verdad que es impresionante, en el lugar donde está sentado, la curva de los monitores es casi plana. Dicho literalmente, tenés un culo bárbaro. Bueno, fenómeno. Entonces, aprovecho eso. Aprovecho esa característica de regalos que tengo de esta piecita y confío en eso. Y después, bueno, vos escuchaste los resultados, así que no son malos. No, no, es excelente, Eh, además del MOOC. El MOOC es una gloria y la Terrible, suena impresionante. es impresionante, es Hay, increíble. hay una cosa pequeña, no sé cuánto más me puedo extender un cachito, Dale, dale. pero no tengo, a ver, me parece, toda la movida de Behringer me parece muy interesante, muy interesante, la apoyo plenamente. De hecho, tengo 4 módulos Behringer en el modular. Y tuve el Neutron, el Model D y el K2. Entonces, me parecieron todos espectaculares sintetizadores. Fui a lo de Ernesto a medir el Model D con el Minimoog de él. El Minimoog de Ernesto no es un Minimoog cualquiera, está mantenido por el ingeniero Baldi, suena que da miedo. Las teclas están todas perfectas, los potes responden, todo es impresionante. Y lo pusimos cabeza a cabeza y sonoramente el Model D se la recontrabancó, eso no tuvo las diferencias que pueda tener Sí, con un Minimoog moderno. sí, ¿Entendés? sí, tal cual. Un Minimoog nuevo no suena como exactamente igual se comporta distinto los filtros, no es ni mejor ni peor, es distinto. Con el Model D lo mismo. Lo pusimos cabeza a cabeza, se la recontrabancó. Pero el tema está en el tamaño de las cosas. Es una cosa que tenemos los viejos, ¿no? Que es la perilla, ¿no? O sea, el tamaño de la perilla, la resistencia, la sutileza que es la resistencia que tiene ese potenciómetro en particular. Y entonces, finalmente, el sonido está fenómeno y, bueno, y ni hablar del precio, ¿no? O sea, no hay nada que suene de la forma que suena un Model D por esa guita, ni de casualidad. Salvo algo virtual, pero físico no. Pero el tema de la cuestión física es como que realmente estás tocando el instrumento, ¿entendés? Y con estos Moog 15 gigantes, te pasa eso. O sea, estás ahí frente. Yo tengo, antes de que Ernesto me empezara los Moogs 15, hice toda una especie de cursito de Moog 15 con el iPad. Que la versión del Moog 15 para iPad es impresionantemente buena. Y después cuando llega el momento de agarrar los físicos, de tener una cosa que tiene el tamaño de una heladera chica, y empezás a mover así los potes y la sensación extraña que tiene ese pote de esa calidad Sí, sí. es tremendamente inspirador. Te puedes pasar un año con un secuencia que haga tingui, 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 y vos cambiando cosas, Sí. enchufando de acá, así, es Vale. nada. A mi criterio, vale cada dólar. ¿Por qué? Porque es como un Steinway, no sé, ¿cuánto cuesta un Steinway? Cuesta un montón de guita. ¿Lo vale? Sí, claro que lo vale, no hay nada que suene igual. No hay nada que sea igual en cuanto a la sensación de tocar, ¿entendés? De estar en contacto con algo que te la devuelve. Es impresionante esa parte. Bueno, vos lo sabés bien, vos tenés Sí, hermosos no. hardware y Sí. sabés bien de qué estoy hablando. Exacto, exacto. Eh, No, no, es otra, la otra. inspiración es impresionante. Sí. Sí, 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 tal cual, tal cual. Es así como. Así que bueno,
Y finalmente los temas que hacen al álbum este están hechos de esa forma, o sea, una relación inmediata con una cosa que me fue generando momentos que después fui seleccionando, que decía, bueno, esto salió, me gusta más, no sé si salió mejor o peor, esto me gusta más, esto me gusta menos, voy descartando, y así finalmente esto es lo que quiero que quede. No, no es más que eso, no estuve buscando mi luz, ni mi fuente espiritual, ni nada. Estuve divirtiéndome a lo loco con un sintetizador increíble. Perfecto. Bueno, eso es. Perfecto. Así que esa improvisación quedó plasmada en Sí, este y álbum que es muy la suerte que... interesante por el sintetizador, por esa Ujú. conexión entre músico y máquina que se termina haciendo uno. Sí, Así sí, claro, que sin duda. yo creo que van a ver, la gente cuando lo escuche, creo que lo va a disfrutar mucho porque es Ojalá, muy y interesante. la suerte gigante de que eh, de, de poder lograr que ustedes se involucren en eso como para publicarlo. Eso es, eh, Sí, sí, nada, no. es la guinda de la torta, pero mal, una No, guinda así, no, ¿no? no, para nosotros nos parecía muy interesante porque conocíamos el material y que estaba ahí y que eso podía transformarse en una pieza que para nosotros es muy interesante que esté en Cyclical Dreams por una una cuestión de conceptos que, bueno, que ya venimos trayendo en Cyclical Dreams y que queremos que sea cada vez más fuerte, ¿no? Sí, 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 seguro, Eh, seguro. Y tengo toda la intención de profundizar sobre eh, los estilos que son predominantes en Psychical Dream, para poder hacer otra cosa, para mechar mi delirio Perfecto. experimental con hacer algo que me obligue a mantener una estructura, ¿viste? Porque, nada, viste que en el arte, casi en cualquier parte de la vida, no tener límites a veces es un problema, o sea, porque haces todo junto. Es Entonces, está bueno que haya cierto marco en el cual tenés que moverte para agudizar el ingenio. Decir, bueno, a ver, estoy acá, estoy dentro de esta cajita, ¿qué hago? Tengo un solo sintetizador y un sequencer, ¿qué hago con eso? Y ahí es sí, donde exprimís el bocho. exactamente, exactamente. Bueno, Ariel, muchas gracias por Al contrario, tu gracias eternas a tiempo. ustedes. Muchas gracias por estar de Cyclical Dreams. Así que, bueno, gracias y felicitaciones por tu álbum. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Un Gracias, abrazo. Ariel. Hasta luego.